Después de recolectores va a calderas. Los de Después de recolectores va a calderas. ¿Los de recolectores ya están listos? Cada exposición tiene 20 minutos. Los de recolectores ya están. Sí, sí, qué pena, es que tenía el micrófono apagado y no, Ah, pero empiezo a proyectar ya. sí, ya, de una. Tienen 20 minutos. O sea, hasta las 35. Bueno, muy buenas tardes. Les vamos a presentar sobre el laboratorio de colectores de placa plana. Somos el grupo 6 de Laboratorio de Sistemas Térmicos del grupo E1. Pues vamos a darle una breve introducción a la teoría para luego explicarles la interfaz y pues cómo lo íbamos trabajando. Bueno, generalmente los colectores solares, como de pronto ya lo habíamos podido observar en clase, se compone, digamos, de una caja protectora exterior, un aislamiento para evitar perder el calor dentro de la transferencia de calor entre las aletas, la placa de absorción y los tubos de aislamiento, y esta cobertura de vidrio que se hace para tener un efecto invernadero y así absorber más cantidad de calor, de energía solar, perdón. Bueno, estos colectores solares se usan para realizar transferencias de calor por medio de radiación de la energía solar hacia redes de tuberías, por ejemplo, para calentar o bueno, transferir calor a refrigerantes o ya sea el mismo fluido de agua. Bueno, se parte entonces de dar la geometría de datos del colector, que pues son los siguientes. Poco a poco vamos a ir desglosando para qué usamos cada una de estas cosas. Y pues bueno, aquí tenemos los datos y pues si acaso nos devolvemos para mostrarles. Empezamos hablando sobre las temperaturas de la placa, que las temperaturas de la placa van a estar sobre todo afectadas en el eje Z y en el eje X. Este va a ser nuestro eje coordenado respecto a esta imagen. Y pues respecto a eso vamos a hablar sobre los tres tipos de calores que vamos a encontrar en esta placa para, pues, para realizar el cálculo de la transferencia de calor. Bueno, se puede hablar que tomamos que la temperatura ambiente para este ejercicio va a ser 200, en Kelvin, van a ser 20 grados, pero pues lo trabajamos en Kelvin. Esta va a ser la temperatura de entrada del colector pues, del agua. Y el coeficiente de convección externa HW, que sería el, eh, el referente al aire respecto a la placa. Sí, es muy importante que acá tenemos en cuenta la velocidad del aire del lugar. Me disculpa acá que se nos pasó colocar las unidades, que es metros sobre segundo, y pues viene siendo dada por esta ecuación. Bueno, acá vamos a hablar sobre los cálculos de calor presentes en la placa. Son tres cálculos, el termodinámico, un cálculo promedio y un cálculo real. Empezamos con el cálculo termodinámico, que es el que todos conocemos, que pues es la variación de calor que va a ir dentro de los tubos eh, y se va a realizar entre el tubo, entre el agua, perdón, y el material de tubo, pues sí, haciendo la referencia de calor como el que nosotros conocemos, con el delta de temperaturas. Perdón, bueno, la M va a ser la masa del fluido, que pues será la masa de agua que pasa por los tubos. Es importante saber que la masa total de agua debe irse en el total de tubos y para analizar lo que sería un solo tubo. Ya más adelante explicamos eso, que esa es, digamos, la explicación de aleta, el análisis de la aleta, del tubo y la placa como aleta.
El calor específico del agua, pues es el fluido que estamos tratando y pues el delta de temperaturas que se entraba menos salía, salía menos entraba. Bueno, acá entonces hablamos sobre un calor promedio. Para hablar sobre un calor promedio, empezamos hablando sobre, o bueno, empezamos mostrando esta ecuación, que rápidamente decimos que S va a ser la radiación efectiva que va a entrar a la placa. Más adelante vamos a definir esta variable, igualmente esta, que este UL es la resistencia total bueno, sí, el total de resistencias que vamos a tener en el sistema. Estos van a ser las temperaturas a tratar y por el área. Bueno, entonces, ¿por qué hablamos de un calor promedio? Si acabamos, esto va a ser un diferencial, ¿sí? Un diferencial de calor que va a ser dada por un área, ¿sí? ¿Cuál es el área? El área va a ser esta L, ¿sí? Que va a ser la medida de X y el diferencial de Z, que va a ser este. Digamos que lo manejamos así por pequeños rectangulitos, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería el área? L por el delta Z. Entonces, esta temperatura Tp va a ser, digamos, la temperatura de la parte superior del cuadrito, del rectangulito, y TA va a ser la temperatura ambiente con la cual vamos a intercambiar calor desde la placa, ¿sí? Digamos que esta es la parte superior de la placa, veámoslo así, de esta manera, va a ser esta parte, ¿sí? Digamos que lo estamos viendo desde arriba. Eh, pues esta va a ser, digamos, digamos, ¿cómo lo explico? Como la diferenciación de calor en la placa, la distribución de calores, perdón. Entonces, al realizar un calor promedio, llegamos a esta ecuación, a la cual vamos a asumir una temperatura media, que es esta TPM, temperatura media de la placa, que va a ser una temperatura media entre la parte más caliente y la parte más fría de la placa. Esta variable, más adelante vamos a hablar sobre cómo la asumimos. Y pues bueno, aquí ya expliqué el resto, que este sería el área del colector, porque es el diferencial de áreas, que sea la sumatoria del diferencial de delta Z por la longitud, siempre va a ser por la misma longitud de X. Entonces, pues claramente va a ser base por altura, que sería el área del colector. Y bueno, aquí ya más adelante hablamos sobre la S y la UL. Bueno, acá es donde les ¿Puede volver hablaba. un poquito? Qué pena. Sí, La anterior diapositiva. Eso. Para que lo vean más fácil, ahí, bueno, primero ya se define el calor termodinámico, que es Ms sub P por el delta de temperaturas. Luego se va a hallar el calor por transferencia de calor. Entonces, ese es el calor que le va a entrar a la placa. Para que lo vean más fácil, ahí es energía que entra, que es área del colector por S, que es la energía proveniente del sol, menos la energía que sale, que es área del colector por un factor UL, que es el coeficiente global de pérdidas o las resistencias por pérdidas, y el potencial, que es la temperatura asumida de placa, una temperatura media de placa, y la temperatura del ambiente. Entonces, siempre es energía que entra menos energía que sale. Y ese sería el calor que le está entrando a la placa. ok. Ahora su compañero va a explicar cómo hallarlo de forma real. O sea, lo que Sí, pasa si tenemos en cuenta la variación en X y la variación en Z. Ahora sí. ok, bueno, primero vamos a pasar como, digamos, al perfil de temperaturas para explicar sobre, bueno, acá, esta es la vista en XY, ¿sí? En el perfil XY, sí, en el perfil XY. Entonces, en esta parte, pues, vamos a observar el perfil de temperaturas de la placa, que, pues, como vamos a observar, acá va a llegar la mayor radiación entre tubo y tubo, que esta distancia es muy importante para nuestras ecuaciones. Pues una vez la placa entra en contacto con el tubo, pues vamos a realizar esta serie de resistencias que es por donde va a pasar el calor, ¿sí? Estas resistencias pues van a ir dentro del factor de resistencias UL, que es este, que más adelante lo vamos a definir. Primero vamos a definir los calores. Bueno, y entonces acá vamos a hablar primero de un factor de remoción, ya les explico por qué, que este factor de remoción va a ser, digamos, como un factor que se le aplica para hallar el calor real, como decía Jonathan, ¿sí? Que en este caso se aplica para la ecuación anteriormente pues vista junto con otro calor, ¿sí? Ya les explico por qué. Bueno, este factor de remoción vamos a encontrarlo, pues digamos, para dos efectividades, que sería en los delta Z, que va a ser un poco más sencillo de analizar, y los delta X, ¿sí?
Acá pues para no enfocarnos tanto en esto, pues vamos a hablar de que el HI pues va a ser el flujo forzado dentro de un tubo, como les había comentado. Este análisis se hace, digamos así, unitario como aleta. Eh, pues sí, porque se analiza, digamos, el flujo total dividido en el número de tubos para mejor análisis. Acá tenemos el HI, el MW que lo tenemos, el M punto acá o MW que va a ser el agua que va a pasar por un solo tubo, como les decía. Y bueno, acá tenemos un F' que pues va a tratar sobre la conductividad de la junta, que va a ser este pedacito. Esto tiene un análisis mucho más profundo, pero pues por cuestión de tiempo lo omitimos. Pero todo esto viene siendo dado por esto, por esta partecita, por este análisis que va a ser entonces la conductividad de la junta, el ancho de la junta y el espesor de la unión entre el tubo y la placa. Pues el análisis de aleta, por así decirlo. Entonces digamos que tenemos una efectividad en X y, perdón, en Z y en X. Pues en X es esta parte también multiplicada por esto, como podemos ver acá es una distribución, y pues en Z que es un poco más sencillo. Bueno, entonces, ¿qué hablamos? Que para hallar este calor real, pues vamos a tener entonces el calor promedio, que fue el que hallamos anteriormente con, como nos dijo Jonathan, con la entrada y salida de energía. Pero entonces acá, ¿qué vamos a hacer? Digamos que este calor es el que ya se le va a aplicar al fluido, ¿sí? Porque acá tratamos temperatura de entrada del fluido sobre menos la temperatura ambiente y acá tratamos la temperatura media de la placa. Bueno, entonces este factor de corrección se le hace pues para hallar de manera más real este calor y para hacer converger estas temperaturas y estas resistencias, ¿sí? Porque es lo que vemos que unifica o iguala estas ecuaciones, por así decirlo. Estas resistencias y esta S, que es la que vamos a hallar más adelante. Entonces, ¿cuál es el ejercicio que hacemos en el banco o en el código de colectores solares? Vamos a variar esta temperatura, la vamos a asumir porque esta temperatura pues ya la tenemos, ¿sí? Esto prácticamente ya tenemos resuelta esta ecuación. Ya tenemos la temperatura de entrada del fluido, ya tenemos la temperatura ambiente, estas resistencias también ya las tenemos, ya les explicamos por qué, y esta S que sería la energía solar que entra también ya lo tenemos, y igualmente este FR y el área del colector también, entonces digamos que este calor ya va a estar definido, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Para, para hallar, digamos, incógnitas de esta UL, vamos a hacer que por medio de esta temperatura, variándola y haciendo una iteración, vamos a hacer que estos dos calores sean iguales, ¿sí? Vamos, digamos, si se cambia la temperatura de entrada del fluido, tenemos que empezar a variar esta temperatura media para ir mirando que el calor sea igual, ¿sí? Entonces, por eso hablamos acá ya de un calor real, ya aplicándole este factor de corrección. No sé, de pronto esa explicación es un poco más profunda. Jonathan, no sé si me corrige. Señor, no lo entendí. O sea, pues sí, que el proceso iterativo que hacemos es, como ya tenemos toda esta ecuación, o sea, este calor ya lo tenemos, lo que hacemos es hacer una iteración con esta variable según esta variable, o sea, según el valor que nos den del fluido de entrada, la temperatura de entrada. Entonces lo que se hace es que ustedes tienen los dos calores. Entonces, por ejemplo, área del colector ya la conocemos. La energía proveniente del sol, que es S, ya la conocemos. La temperatura ambiente ya la conocemos. La temperatura inicial también la conocemos. Ahí lo único que nos queda mirar es el UL y la temperatura media de placa. El UL solo depende de la temperatura media de placa y factores geométricos. Entonces, si ustedes asumen la temperatura media de placa, pues ese UL ya lo tenemos, ¿sí? Entonces, al asumir la temperatura media de placa, se soluciona el UL. Entonces, esta ecuación ya se soluciona y me da un calor, ¿sí? Sí, Ese UL también se soluciona aquí y como ya tengo la temperatura de placa, pues tengo otro calor. Y esos son los dos calores que se deben comparar, que es lo que su compañero va a hacer ahorita en el programa. sí, exacto. Ya les explicamos sobre el banco. Bueno, continuando, entonces acá les presento las tres ecuaciones de calores. Acá el calor termodinámico, acá el calor promedio y acá el calor real. Sí, ahora vamos a pasar a definir estas dos variables que son pues de mayor importancia. Empezamos hablando sobre lo que sería el UL, que es el factor de resistencias,
que pues la llamamos por medio de la fórmula de Klein, que entonces él que dice, digamos que toma el colector solar de una manera mucho más simplificada que hacerlo por cada resistencia, ¿sí? Entonces si tenemos el colector por fuera, perdón, voy a poner una por acá, bueno, acá. Digamos, si tenemos el colector por fuera, acá vamos a tener unas resistencias. Vamos a tener una resistencia, ¿sí? Acá va a haber resistencia tanto por convección con el aire, tanto por la radiación del sol, ¿sí? Y así sucesivamente por cada vez que pase por cada, digamos, por cada parte del colector solar. Entonces, perdón. Entonces, digamos, cuando pasemos a esta parte, acá, cuando vengamos del exterior vamos a tener una resistencia por convección, por radiación, vamos a pasar la primera placa que será la placa de vidrio y vamos a tener otra resistencia pues que será la de conducción por parte del vidrio y pues todo eso lo hablaremos más adelante y luego van a ir otra vez por radiación, por convección y luego van a venir estas resistencias que son las que están recopiladas acá en esta imagen que él pone acá, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? Él acá tiene una parte, digamos, para así un par de resistencias, acá, acá una temperatura que sería la temperatura de placa de la primera placa, porque van a ser dos placas, una de vidrio que realice la primera cubierta. No, perdón. Esta es del ambiente, acá va a ser la primera placa y acá la segunda placa. Esta segunda placa es la que va a estar en contacto con los tubos, en la cual vamos a tener también tanto como en esta, resistencias por convección y por radiación. Por eso encontramos acá las dos resistencias. Entonces, ¿él qué es lo que hace? Primero condensa estas dos en una sola, como podemos observar, ¿sí? Entonces, diciendo que la de convección y radiación van a terminar siendo una sola resistencia, obviamente, digamos, por así decirlo, sumándolas, y se convierte, digamos, en un sistema mucho más sencillo, ¿sí? Acá, digamos, estas dos resistencias que están acá abajo, son las del aislante y la pérdida de calor por fuera del colector, ¿sí? Aunque se tenga un aislante, pues va a haber una pequeña pérdida después de la absorción de calor por parte de los tubos, del fluido en los tubos, ¿sí? Entonces, él lo que hace es dividir estas resistencias en dos secciones. Esta grandota, que va a ser acá la de acá arriba, que va a ser llamada UT, UTOP, supongo yo llamarla así, y la UBOT, que sería las resistencias inferiores. Acá como lo podemos observar, ¿sí? Entonces, de esta manera acá podemos observar, digamos, hacer un diagrama más sencillo de lo que sería el colector, la placa del colector, que entonces incide esta radiación, y ya ahorita vamos a hablar de ella, sobre la placa. Acá vamos a tener la temperatura de placa, ¿sí? Pero entonces vamos a tener pérdidas por encima y pérdidas por debajo. Bueno, estas pérdidas, pues para no demorarnos tanto, van a estar dadas por esta ecuación que, pues como pueden ver, es bastante extensa, que sería la superior. Y aquí viene condensado todo lo que serían las pérdidas por convección radiación del ambiente, después de la primera placa y en la segunda placa, ¿sí? Y pues acá podemos encontrar sus componentes, ¿sí? El número de las cubiertas. Acá, acá un factor de corrección y bueno, aquí encontramos las otras variables. Y las resistencias de abajo, las inferiores, van a venir siendo dadas por una ecuación de conducción, sí, que sería acá, que sería la conductividad térmica del aislante, que encontramos acá azulito, y la L, que sería el espesor de este aislante. Y pues así podemos definir finalmente esta ecuación, que sería el factor total de corrección de resistencias. Y luego, finalmente vamos a hablar sobre la energía que va a entrar al colector. Esto, pues, ya de nuevo, encontramos un QS beta que vendría siendo el calor que da el sol en ciertas áreas, ¿sí? Digamos, en este caso, no sé si lo tomamos en Bucaramanga, pero pues ya nos dan este valor del QS beta y el tau de absortividad efectiva es lo que vamos a hallar por medio de esas asunciones, ¿sí? Entonces, tenemos que este tau absortivo efectivo va a ser este mismo de acá, ¿sí? Y vamos a tener que va a ser
dado por un tau de absortividad y un tau de reflectividad. ¿De dónde vienen estos datos? Sí, digamos, acá vamos a tener una energía que sí o sí se va a perder al ambiente, si cuando llega la primera placa va a reflejar, pero entonces, ¿qué pasa? Vamos a tener un tau absortivo, ¿sí? Siempre vamos a intentar llegar a este tau de absortivo efectivo, ¿sí? Esta es la energía final que vamos a necesitar. Entonces, inicialmente, pues por refracción, índice, y por las teorías de Snell y reflexiones, vamos a tener acá que esta energía que va a entrar, como tenemos una cubierta de vidrio entre, pues arriba de la placa, por así decirlo, del colector, que es la que nos va, la que necesitamos en el calor, pues es la que va a generar este efecto invernadero, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitamos? Este tau absortivo en esta placa y en esta placa y el tau reflectivo en esta parte, ¿sí? Para que cuando refleje va a quedar una energía que absorba esta placa de arriba y se pierda y refleje, ¿sí? Entonces, digamos que van a entrar acá unos 500 de energía, ¿sí? De los cuales, digamos, van a pasar 400, ¿sí? Acá se van a perder 100 en la reflexión, ¿sí? De estos 400, digamos que acá van a entrar unos 300, de los cuales van a quedar 100 acá. De estos 100 se tiene que perder una parte de la energía, claramente pues por el material de la cubierta, pues se intenta que sea lo menor posible y digamos que se van a perder 25. Entonces acá vamos a tener 75 reflejados nuevamente y así sucesivamente va a seguir replicando la energía, pues obteniendo el máximo. Entonces, eh, vamos a tener que este tau absortivo para ambos casos pues va a ser la conductividad de la placa, de la cubierta, la L que sería el grosor de esta, el coseno de teta 2 que viene siendo ya acá con la ley de Snell, que esto es de ya índices de reflexión y refracción, eh, y que entonces el tau reflectivo para ambos casos, ya sea para acá y para acá, vamos a tener uno que es de las partes paralelas y las perpendiculares a las placas, a las cubiertas, ¿sí? Y vienen siendo dadas por esta ecuación, como las podemos observar acá. Y acá pues tenemos los datos. Este NV van a ser el índice de refracción pues de cada material. Acá tenemos el 1 y el 2. También nos dan el teta 1, que pues va a ser la inclinación, el, el ángulo con el que incide sí, la radiación solar. Y pues entonces vamos a terminar hallando teta 2 y pues así sucesivamente el IES va a ir resolviendo cada ecuación para finalmente tener esta transmisividad total, efectiva. Y finalmente con esta ecuación se aplica pues, la eficiencia de colector. Aquí ya con esta ecuación, aplicando ya para la S, que sería la última variable que necesitábamos definir, ya tenemos definido todo el sistema termodinámico, sino que simplemente aquí al final necesitamos es, digamos, hallar una efectividad de la aleta. Y pues ya mis compañeros le van a proyectar para explicar más sobre lo que hicimos, trabajamos en el código y en la interfaz. Si quiere, coloque la última diapositiva. Ay, Por favor. perdón, sí señor. La eficiencia del colector pues, está expresada ahí como una línea recta, ¿sí? Entonces, en la guía que yo les voy a subir para solucionar el laboratorio, para hacer el informe, ustedes deben explicar el comportamiento de esa eficiencia basándose pues, en el código de sus compañeros, ¿sí? Entonces ahí su compañero como que colocó más o menos el comportamiento de la eficiencia y eso es lo que ustedes deben explicar. Pues es una parte de esa guía, ¿listo, muchachos? Entonces ahora sí pueden explicar el código, cómo funciona. Listo, pues Nicolás puede proyectar la... Creo que voy a proyectar yo. Ah, perdón. Ahí ya se ve, sí. Sí, ahí ya se ve. Bueno, entonces primero vamos a proceder a explicar una breve descripción del código en general. Entonces nosotros partimos el código pues según pues como tal para tener una guía en general de ir avanzando bien durante el código.
Entonces, primero tenemos la Nico, geometría del colector. Nico, qué pena esto, el profesor, que no explicamos el código, sino avanzamos de una vez al funcionamiento de la interfaz. Ah, listo, listo. Bueno, entonces en la explicación de la interfaz se plantea un colector. En la parte de la izquierda tenemos lo que son las variables de entrada, en la parte de la derecha son las variables de salida. Entonces estas son aquí se varía, perdón, quito esto, las dimensiones del colector, ¿sí? Lo que es el largo en X, el largo en Y, perdón, el flujo másico de MW, la temperatura de entrada, la temperatura, todo está en Kelvin. Bueno, aquí se pueden variar las emisividades de la placa y el vidrio. Acá lo que hablaba el compañero sobre la temperatura promedio de la placa es lo ideal que nos planteaba el compañero es hacer un proceso iterativo para que esas temperaturas se tiendan a ser iguales de tal forma que las ecuaciones tengan una respuesta sólida. Y aquí el QSB hace referencia ¿al qué? A la energía proveniente del Sol, que si no estoy mal habíamos propuesto 600 o 500, no me acuerdo muy bien, Sí, perdón. era 600 para 600, Bucaramanga. ¿verdad? Entonces la intención es ejecutar de tal forma que las temperaturas tiendan a ser similares. Entonces si yo le pongo 316, ¿sí? De tal forma que tiendan a ser similares para que el calor útil y el calor total tengan una respuesta válida. O eso fue lo que entendimos en la... Sí, y quiero añadir que pues el proceso iterativo de las temperaturas no es tanto, o sea, ahí se ve expresado en términos de temperatura, pero pues hay una correlación que indica son cuando se igualan los calores. Entonces, nosotros lo que hicimos fue, mediante esa correlación, ya pudimos colocar aquí en la interfaz las dos temperaturas y si las dos temperaturas se igualan y mediante la correlación que les nombro, ya los dos calores como tal se igualan. O sea, no se igualan las temperaturas, sino los calores. Solo que acá nosotros lo dejamos expresados en términos de la temperatura para que sea una forma más fácil de, pues, de evidenciar. Y lo único es que queda añadir es que nosotros trabajamos las temperaturas en grados Kelvin, ya que en muchas de las fórmulas que mostró nuestro compañero Camilo, todas necesitan pues en las unidades grados Kelvin, ¿sí? Para poder trabajar mejor. Y pues ya ese sería toda nuestra interfaz en general y pues la exposición. Listo, muchachos, gracias. Yo les voy a subir una guía para que puedan modificar el código y pues, por ejemplo, van a cambiar las dimensiones, la velocidad del aire, para que vean la eficiencia del colector, ¿sí? Entonces ahí en la guía pues estará explicado que llevar el informe. Listo, muchachos. Gracias. Ahora sigue el grupo de David, el de Calderas. Esto, perdón. Hola, ¿me escuchan? Bueno, entonces de Calderas vas a poner el subgrupo 4. ¿Listo? ¿Quién va a presentar? ¿Usted? Listo, listo. Sí, aquí estamos. No se les olvide que son 20 minutos. Hola, ¿me escuchan bien? Sí, sí, ahora escucho bien. Bueno, entonces buenas tardes para todos. Nosotros nos corresponde Calderas. Somos el subgrupo 4. Entonces, bueno, los objetivos de esta práctica son determinar la relación que existe entre el consumo de vapor y la presión de funcionamiento de la caldera. Eso es lo que buscamos al final de la práctica. También analizar el comportamiento que tienen variables de operación, como son la temperatura de entrada de agua de suministro, el flujo del combustible, entre otros factores. Otro objetivo que tenemos es estudiar el control que se puede tener de la presión de funcionamiento y esto a partir del flujo de combustibles. Bueno, pero pues para empezar, ¿qué es una caldera, no? Bueno, las calderas son diseñadas para trabajar en instalaciones donde sea necesario gran cantidad de transferencia de energía calorífica.
Vamos a ver su clasificación. Entonces, bueno, las calderas se pueden clasificar según la potencia, la combustión, la circulación, según el uso, el contenido de tubos, que es el que vamos a tratar. Entonces, bueno, nosotros vamos a hablar de calderas de tubos de agua o acotubulares y calderas de tubos de humos o pirotubulares. Entonces, algunas características de las acotubulares es que tienen bajo volumen de agua y esto lo que permite es que la puesta en marcha sea más rápida a comparación de las otras. También pueden trabajar a altas presiones y esto hace que se adapten mejor a consumos esporádicos. También requieren mayor cantidad de calidad en el agua. El nivel de salinidad debe ser bajo para poder funcionar bien. Esto es algo que es como un contra más. Bueno, la salinidad evita que se obstruyan los tubos y que impida la transferencia térmica. Por otro lado, las pirotubulares tienen gran estabilidad y ante fluctuaciones de carga y presión producen en procesos industriales. Bueno, los costos son menores y las revisiones también son menores. Tiene un elevado volumen de agua, lo que hace que la puesta en marcha sea más lenta. Esto también es un contra. Bueno, nosotros primero para empezar a diseñar todo el banco, averiguamos todas las partes de una caldera para poder hacer el correcto diseño y vamos a hablar de cómo funciona una caldera. Entonces, bueno, las calderas acotubulares, en estas el agua circula por el interior de los tubos que forman el intercambiador. Los gases calientes generados de la combustión envuelven los tubos y esto hace que se caliente el agua que circula por ellos. Bueno, estas requieren una presión de trabajo superior a 20 bares. Y las pirotubulares, bueno, en estas calderas, el humo y los gases que son generados en la combustión circulan en el interior de los tubos y estos se integran en el intercambiador. Y por otro lado, el agua se encuentra en el exterior y calienta la temperatura del fluido. Y estas, para utilizarlas, se requiere una baja presión de trabajo. Y generalmente son las más usadas para procesos industriales. Bueno, hola, buenos días, buenas tardes. ¿Me permites compartir pantalla, por favor? Bueno. Aquí entonces, ¿dónde estamos? Aquí. Entonces, continuando con el análisis matemático y térmico, se procede a realizar el modelo de la operación de una caldera pirotubular cuando se ha estabilizado, es decir, cuando ha entrado a estado estable, que comprende un balance de energía y un balance de masa. Entonces, acá a la derecha vemos una representación esquemática tomada de la clase de lo que sucede en una caldera y que es necesaria para la realización del modelo. Entonces acá se resume un poco el proceso. Y bueno, algunas variables que interactúan entonces serían el flujo másico de alimentación, ¿sí? Que es por donde entra el agua, también por donde sale el flujo de salida, que sería vapor en este caso, y también se encuentran los gases de combustión, que está por este lado, que se dirigen hacia el agua, y el calor perdido, que viaja por las fronteras de la caldera hacia el ambiente, es decir, las paredes. Entonces, algunas de las variables que perdón. Acá en el balance de masa, con lo que concierne al agua,
y como lo había mencionado anteriormente, está presente el balance, perdón, está presente la masa de agua que entra, o sea, el flujo másico, y la masa que sale. Acá el balance de energía. Bueno, aquí, perdón, aquí el balance de masa, entonces, bueno, ya se lo explico un poquito más adelante, qué pena. Sí, voy aquí. Sí, aquí. Entonces, el balance de energía, acá en la figura también se representa el calor por combustión y el calor por pérdidas. Entonces, acá en el análisis discreto, en la gráfica, sí, vamos acá, en la gráfica de la izquierda, perdón. Ya, ahora sí. El balance de energía, como también está en estado estable, entonces se hacen en serio varios aspectos, ya que no va a existir un cambio. Entonces la diferencia serían cero. Por ejemplo, aquí en la primera ecuación que tenemos, del balance de energía que se hace, que sería la masa que entra por la entalpía que entra, más el calor por combustión que también está ingresando, menos la masa de agua que sale por su entalpía, menos el calor de pérdidas que salen, sería igual a cero. Acá este es en estado transitorio, entonces sería igual a cero. Toda esta ecuación se despeja de la derivada de este lado de la ecuación. Por otro lado, el análisis discreto, en esta parte se analizan los intercambios de energía que hay entre los gases de combustión, el tubo por donde viajan los gases, y el agua que está externo al tubo. Entonces, en la gráfica de la izquierda, acá por este lado, se observa una variación de la temperatura de los gases, donde la entrada es mucho mayor que la salida debido al proceso de transferencia de calor que hay con el agua, el cual tiene una temperatura mucho menor. Entonces se toma un pequeño diferencial de X y lo expandimos en la gráfica de la derecha. En esta vista se aprecia el calor por convección debido a la interacción, por este lado, aquí donde lo estoy señalando, el calor por convección debido a la interacción de los gases que van pasando por el tubo, los gases de combustión, con las paredes internas del tubo, ¿sí? Es la parte de la superficie interna. El calor por radiación, que también está presente, y también es otro al cual también se le hace el balance. Entonces, el calor por radiación perdón. Entonces, aquí el calor que se transfiere desde la superficie externa del tubo con el agua es un proceso donde ocurre una interfase sólido-líquido que está suficientemente por encima de la temperatura de saturación del líquido. Entonces, más adelante se explica el tipo de ebullición que se aplica en el caso. Entonces, debajo encontramos el balance de energía. Dice que el calor por ebullición es igual al calor por convección más el calor por radiación, donde el calor por convección es el coeficiente de transferencia de calor de los gases por el diferencial de área por la temperatura de los gases en un punto del tubo menos la temperatura superficial de las paredes internas del tubo. Y el calor por ebullición
se expresa con base a la ley de Newton, que es la entalpía, perdón, el coeficiente de transferencia de calor del medio, que es el agua, por un delta de exceso. Entonces, este delta de exceso es la temperatura de la superficie menos la temperatura de saturación. Ahora la pregunta es, ¿cómo evaluar el calor radiante entre la masa gaseosa y la superficie del tubo? Devuelvas. Devuelvas. Aló, ¿me escucha? Sí, Sí, ¿puede devolverle una diapositiva, por favor? Robert, ¿puedes poner la diapositiva anterior, por favor? Sí, será que se le cayó el internet. Perdón por los problemas técnicos, entonces vamos a decir un pequeñísimo, bueno, un error que nos sucedió, qué pena. En la parte que dice el delta de calor de ebullición, debería decir delta de Q de convección, qué pena. Para el calor de ebullición vamos a usar algo que se llama ebullición nucleada, que más adelante vamos a mostrar las fórmulas y las tablas de donde se sacan. Entonces, donde dice Q de ebullición realmente es calor Sí, de eso era lo convección que iba de los calores. a corregir. Porque el calor de ebullición, digamos que hay como maneras eh, que igual son un poco empíricas de calcularlo, ¿no? A partir de lo del peso y de lo que su compañero decía, de la diferencia entre la temperatura de superficie y la temperatura de vapor. Sí. Bueno, para este caso la caldera es un calor de ebullición nucleada, ¿no? Eso quiere decir que la diferencia de temperaturas entre la de vapor y superficie no es muy grande, y pues ese calor se puede calcular de ahí con una correlación. ¿Qué les iba a decir? Bueno, yo quiero como que el proceso de modelado lo hagamos más rápido, ¿sí? Por cuestiones de tiempo. Vale. ¿Listo? Entonces, si quieren, expliquen, pues agilicen bastante, por favor. Vamos a explicar lo de radiación en gases más o menos rapidito, que Sí, pues porque es sí, importante. estamos próximos. Porfa, siguiente. Bueno, entonces cuando hablamos de calor radiante tenemos que hablar de la emisividad. Pero ¿qué sucede? Que la emisividad que conocemos la mayoría es en sólidos, donde solo dependemos de la diferencia de temperaturas y como de la geometría del sólido, ¿cierto? Sin embargo, en gases es diferente. Por favor, la siguiente. Bueno, para poder hablar de bueno, la radiación en gases, tenemos varios parámetros muy importantes, los cuales serían la temperatura del gas, la presión parcial y la distancia desde el gas hasta la superficie a la cual se va a radiar. Para esto existen algunas tablas y algunas correlaciones que ya vamos a mostrar. Siguiente. Bueno, también, bueno, además de lo que ya dijimos de la temperatura y presión parcial, también es importante el tipo de gas que vamos a utilizar, ya que todos no hacen el mismo tipo de radiación, o sea, con la misma intensidad. Y lo otro que hablamos era la longitud de gas, que es la distancia que recorre la radiación desde la molécula de gas hasta la superficie a la cual se va a radiar. Siguiente, por favor. Entonces, para la anterior, para la radiación, o sea, hay varias correlaciones que son, digamos, bastante complicadas. Entonces, con el fin de simplificar todo,
hay ciertas tablas, por ejemplo, estas fueron sacadas del libro de Sengel, donde podemos hallar, ¿cómo sería? La magnitud de los parámetros que ya dijimos anteriormente, de la presión parcial, de la presión total, de los factores de corrección, de la distancia entre moléculas y todo esto, por medio de solo las tablas y las correlaciones. Entonces, se hizo como una simplificación más, por favor, la siguiente, donde dependiendo eh, el tipo de geometría por donde va a pasar el gas, podemos como definir cuál sería la distancia dentro de la molécula de gas hasta la superficie. Por ejemplo, una de las más usadas sería el cilindro circular semi-infinito de diámetro D, que es como un tubo normal, que sería 0.65. Esto lo vamos a utilizar para hallar la radiación del gas hacia los tubos y pues como ya lo habíamos comentado, para hallar el calor de radiación y pues el de convección y todo esto y poder hallar el cambio de temperatura. Por favor, la siguiente. Bueno, también tenemos que hablar no solo de la emisividad, sino de la absortividad. Y bueno, como por agilizar un poco, esta absortividad también está, digamos, relacionada por diferentes parámetros. Sin embargo, o sea, en este caso, la absortividad y la emisibilidad de los gases no es igual. Eh, bueno, por lo que habíamos dicho anteriormente, que se comporta diferente, ya que un gas se radia a sí mismo y radia a la superficie. Entonces, el comportamiento cambia un poco. Sin embargo, lo que podemos hacer es coger la emisividad y multiplicarla por ciertos factores de corrección. Entonces, por favor, siguiente. Bueno, entonces, como podemos ver aquí, podemos tener una ecuación general, que es la emisividad que ya habíamos dicho cómo se calculaba por un factor que ya vamos a explicar de dónde salen. Normalmente salen de tablas y gráficas. La siguiente, por favor. Listo. De las siguientes tablas y gráficas que podemos ver aquí, es que nos podemos guiar para poder hallar la absortividad de los diferentes gases. Lo más común es, bueno, para los que hay tablas es el CO2 y pues para el agua. Siguiente. Bueno, entonces aquí era lo que habíamos cometido un error en las diapositivas anteriores. Nos disculpamos, que es el calor de ebullición. Como el auxiliar ya nos había dicho, es cuando la diferencia, digamos, de temperaturas no es muy grande. Bueno, entonces lo que sucede con este calor de ebullición nucleada es que depende de muchísimas variables. Entonces, para eso existen ciertas ecuaciones completas como las que podemos ver aquí, que depende tanto de la densidad del líquido, del vapor, de la temperatura de superficie de los tubos, de la temperatura de saturación, de, y también sobre todo del Prandtl y del coeficiente de transferencia perdón, la entalpía de ebullición. Como podemos ver en el lado izquierdo, hicimos una tablita con todas las variables y qué significa cada uno. Todo esto está en sistema métrico. Ahí está la viscosidad, la entalpía de vaporización, la aceleración, bueno, la gravedad, la densidad del líquido, de vapor, tensión superficial, calor específico, temperatura superficial del tubo, número de Prandtl. Bueno, en sí todas estas las podemos tener gracias a la temperatura del agua, el tipo de tubo, y bueno, en sí todas son temperaturas que podemos calcular. Tal vez la única difícil sería la temperatura de superficie, en la cual vamos a explicar cómo se va hallando y sería aplicar a la ecuación y ya tendríamos el calor. Siguiente, por favor. Esto es como un poco más de lo que he explicado, que se necesitan ciertos parámetros
ya que la radiación de un gas se radia a sí mismo y a la superficie, a diferencia de los sólidos. Siguiente. Bueno, aquí mostramos un poco más cómo es el tipo de radiación de los gases. Las que ustedes ven como ondas vendrían a ser como las de un sólido, más las que vienen como en franjas, es la longitud de onda en la que radian los gases. Por esto mismo es que necesitamos diferentes tipos de ecuaciones para poder especificar el calor radiante. Como lo podemos ver, está en la ecuación número 11 y en la número 12. Siguiente, por favor. Vamos a mostrar el banco de IES y después también una metodología rápida. Entonces vamos a dejar de compartir para mostrar el banco de IES. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, sí se escucha. Bueno, Pero no se ve, acá, pero no se ve. acá tenemos el banco, ¿sí? No se ve. No se ve, Es que sí. no se ve. Está cargando, ya. No, pues, bueno. Eso, listo. Listo, ya se ve. Acá tenemos el banco, que pues acá en las entradas podemos ver que podemos escoger el tipo de combustible, que es metano o propano, ¿sí? El tipo de caldera, que es de 15 bhp o de 20 bhp. Los bhp es la capacidad de la caldera de producir vapor, la temperatura del agua, que es la temperatura de entrada, la temperatura de funcionamiento, el CFH, que es la capacidad total del flujo de combustible, y el exceso de aire, ¿no? Estos se pueden variar, cada uno está en los sliders, y pues vemos las salidas, que es la presión de funcionamiento, que está en función de, pues, de la temperatura. Está el flujo de vapor, la temperatura del gas en la entrada, la temperatura del gas en la salida y el calor total de los gases. Al poner pues las variables acá van a dar... Entonces, con estas entradas nos dan estas salidas, nos da una presión de funcionamiento de un bar, un flujo de vapor de 466, una temperatura de 1691 del gas a la entrada, una temperatura de salida de los gases de 160.1 y un calor total de 15.000. ¿Sí? El modelado del banco se hizo por diferenciales. Entonces, pues acá en la parte están las tablas paramétricas, ¿sí? Donde se ve cómo varía la temperatura dependiendo de la longitud del tubo, pues si es necesario. También hicimos una gráfica, que en esta gráfica, acá, en esta gráfica se puede ver cómo varía la temperatura de los gases dependiendo de la distancia de los tubos. La parte de arriba, pues en la línea arriba, es el tubo principal, porque como lo sabemos, la caldera está el tubo principal y el tubo secundario, que es por el donde se devuelven los gases. Entonces ahí se modela cómo es la variación de la temperatura de los gases dependiendo de la distancia. Esta gráfica pues va a variar dependiendo también de las condiciones que se agreguen acá, ¿no? Si digamos, si cambiamos a la otra caldera y cambiamos de combustible, pues ya va a tomar otros valores, otro flujo de vapor, la temperatura de gas, si cambiamos el porcentaje de exceso de aire también. Y ahí la gráfica ya un poco diferente, porque la caldera de 15 bph ya tiene una longitud diferente de los tubos, y ya son condiciones diferentes. Ahora vamos a pasar a explicar pues la metodología que hicimos. Listo. Para la metodología, lo primero que le puedes dar una atrás, por favor. Listo. Lo primero que hicimos fue como identificar las variables.
de entrada y de salida para así mismo saber qué podríamos pedir. A la izquierda podemos ver las de entrada, que sería el flujo másico de agua con su temperatura, el tipo de caldera y combustible como mostramos en el banco, la presión de trabajo y el exceso de oxígeno. Y como salida podríamos tener cuál es el flujo másico de vapor generado y también su temperatura de vapor. También podemos hallar el flujo másico de los, de los gases, o sea, como el humo, y también la temperatura a la cual sale. Siguiente, pues. Listo, entonces, teniendo en cuenta estas variables junto con los objetivos que habíamos dicho inicialmente, decidimos tener varios pasos como si estuviéramos en el laboratorio. Entonces, el primero sería tomar flujos máxicos de vapor y de gases de temperatura de salida para cada uno de los casos descritos a continuación. Es decir, que estos datos van a estar en todos los pasos que vamos a realizar, como puede ser establecer los parámetros de entrada constantes y solo ir cambiando la presión de trabajo y ver qué cantidad de vapor vamos a conseguir. También lo que bueno, se va a hacer es mantener la temperatura de agua constante. Siguiente, por favor. Y revisar cómo cambia esto dependiendo del flujo másico que le demos. También qué sucede si ponemos todas las variables iniciales igual y solo cambiamos el tipo de combustible. Si, ver si se genera más vapor, menos vapor, con más o menor temperatura. También lo hicimos no solo con el tipo de combustible, sino también con el tipo de caldera, saber si cambiamos la caldera, cómo cambia las gráficas, que ya lo vimos en la presentación del banco. También qué sucede con la temperatura de salida del vapor, si cambiamos el exceso de oxígeno en el exceso de aire en el combustible al momento de iniciar esto. Eh, y también lo que hicimos fue, teniendo una misma presión de trabajo, ir cambiando los flujos máxicos de combustible, cómo conseguir las mismas variables de salida. Por ejemplo, si ponemos, no sé, que trabaja a 300 bares, por ejemplo, o más, nos va a dar una temperatura. ¿Qué combustible y qué cantidad de combustible necesitaríamos para una caldera que no traje a 300 sino a 500 y aún así mantenga los mismos requerimientos de salida? La siguiente, por favor. Bueno, lo que pues esperamos en resultado es que de cada uno de los pasos que hicimos se realice una gráfica con su análisis. Y bueno, en estas deseamos hacer relaciones de presión de trabajo con flujo másico, de vapor. Otra sería la temperatura del agua y la temperatura de vapor. ¿Qué tipo de relación hay en esto dependiendo la caldera que se haya utilizado? Y también describir la relación entre el combustible utilizado y pues los diferentes temperaturas o flujo másico del vapor que, que obtenemos. Y esto sería todo por nuestra presentación. Si alguien tiene una pregunta o algo. No, está bien. Ahí lo único es una aclaración, es que, pues, digamos, ustedes ahí hablan de que la variable de entrada es la presión y en el, en el IES está al contrario, ¿no? O sea, en el IES que ustedes mostraron la entrada de la temperatura. Entonces ahí solo es eso, pero el resto bien, bien. Nada, yo les voy a subir la guía del laboratorio para que todos trabajemos con valores similares y pues con el mismo procedimiento, ¿listo? Vale. No, nos regresamos. Muy bien, muchachos, muchas gracias. Y seguimos con el grupo de Jefferson. Listo, gracias David. Los muchachos del equipo 1 de sistemas fotovoltaicos, por favor.
Ya, un momento, por favor. Bueno, muchachos, si están hablando, no se les escucha, o pues yo no puedo escuchar. Qué pena, es que el micrófono lo tenía silenciado, es que todavía no manejo muy bien esto. Bueno, buenas tardes, vamos a exponerles acerca de los sistemas fotovoltaicos. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. El grupo está conformado, pues, ahí están los integrantes, que creo que para agilizar, pues, no los voy a nombrar. Siguiente, por favor. Listo. Bueno, buenas tardes. Voy a empezar con lo que es correspondiente al marco teórico, definiéndolo, pues lo que es un panel solar. Entonces, un panel solar es una placa solar o módulo solar. Es un dispositivo que capta la energía de radiación solar para su aprovechamiento. El término comprende a los colectores solares utilizados usualmente para, pues, lo que es calentar agua en la parte doméstica o ya sea en la parte industrial, mediante la energía solar térmica, y los paneles fotovoltaicos utilizados para generar energía eléctrica mediante, pues, lo que es la energía fotovoltaica. El Sol está constantemente irradiando energía, la cual se estima alrededor de los 173.000 teravatios. Para hacer una comparación, el mundo como tal consume 2.71 teravatios normalmente, lo cual nos dice que el Sol produce 63.000 veces lo que la Tierra consume. El panel solar es un conjunto de celdas llamadas celdas solares, las cuales están compuestas de una delgada capa de silicio, que es un semiconductor. Pero este silicio, pues, no es normal. Ya más adelante se les hablará un poco sobre el tema. Los paneles solares siempre entregan corriente directa, y pues estos no pueden aprovechar el 100% de lo que es la energía proveniente del sol. La máxima eficacia obtenida por un panel solar es del 48%, pero los comerciales como tal, los que podemos encontrar en el mercado, oscilan entre lo que es el 6 y el 22%, pues de acuerdo a lo que son condiciones ambientales y la incidencia de la luz, entre otros factores. Siguiente. Bueno, eso ya. Siguiente, por favor. Bueno, la fuerza electromotriz. Entonces, la fuerza electromotriz o voltaje inducido es toda causa capaz de mantener una diferencia de potencial entre dos o más puntos de un circuito abierto, o de producir una corriente eléctrica en un circuito cerrado. Es una característica, pues, de cada generador eléctrico. Para trabajar un poco esta parte hay que nombrar lo que es una introducción al efecto fotoeléctrico, el cual se produce por la generación de una fuerza electromotriz mediante la absorción de la radiación luminosa en material semiconductor dentro, pues, de un sistema heterogéneo.
Dicho de otra forma, pues la corriente eléctrica se establece siempre en un circuito cerrado, pues siempre existen lo que son los elementos que actúan como cargas o como consumo. Digamos, en este caso tenemos lo que es la bombilla, en un circuito pequeño, lo que sería el colector, perdón, el panel fotovoltaico, que llegaría a lo que es la bombilla, que en este caso actuaría como una carga o de consumo, digámoslo de esa forma. Listo. Siguiente. Bueno, las celdas fotovoltaicas están diseñadas y realizadas de un material semiconductor llamado silicio. Entonces, para que estas celdas fotovoltaicas cumplan su función, tienen que realizarse un dopaje. ¿Qué es un dopaje? Introducirle impurezas, ya sea un dopaje tipo N o un dopaje tipo P. Entonces, el dopaje tipo N se le introduce una impureza como antimonio y el dopaje tipo P se le introduce una impureza como el boro. Entonces, ¿qué hace esto? En el tipo N, la impureza aporta electrones libres. Esto hace que quede cargada electronegativamente, por así decirlo, negativamente, perdón, y la tipo P no agrega electrones, sino que genera huecos, en los cuales pues esta queda cargada menos, o sea, queda cargada negativamente en un menor que el tipo N. Siguiente, por favor. Bueno, el objetivo general de este laboratorio es estudiar y analizar el comportamiento de los sistemas fotovoltaicos y ser capaz de analizar las curvas específicas que nos indican los puntos de operación. Ya más adelante explicaremos las curvas. Siguiente, por favor. Bueno, los objetivos específicos como tal son identificar los parámetros que influyen de manera directa en el suministro de voltaje, analizar el comportamiento de la curva característica, identificar los puntos de operación, punto óptimo, zona de carga y de descarga de las baterías para disposición en serie y en paralelo, y distinguir las diversas situaciones de operación en un sistema fotovoltaico y determinar las causas correspondientes a cada una de ellas. Más adelante lo explicaremos, pero para de pronto entrar un poco más en contexto, un panel solar trabaja como tal con la corriente y el voltaje, pero ya cuando es agregado a un sistema que posee una batería y una resistencia, no solo va a depender de la corriente y del voltaje para funcionar, sino que va a depender de la resistencia que tenga la batería, la corriente que genere la batería, si está conectado en paralelo o en serie. Siguiente, por favor. Bueno, yo les voy a hablar de los componentes del sistema. Principalmente está compuesto por el módulo fotovoltaico o panel solar, el cual se encarga de producir energía eléctrica a partir de la energía solar. De estos existen varios tipos, pero los que son más usados son los de 36 células que manejan voltajes de 12 volts, de 72 células que manejan voltajes de 24 y de 60 células. Luego sigue el regulador de carga, que se encarga de gestionar pues la producción de los paneles solares. Este implemento es indispensable porque alimenta demandas de corriente continua, que es la que es proveniente de los paneles solares, y también regula la carga de la batería. Esto puede suministrar, pues, si es un sistema de módulos fotovoltaicos de 36 células, pues alimentar iluminación que funciona a 12 volts. Bueno, la batería solar o acumulador solar es el corazón de la instalación. Pues almacena la energía solar y pues como ya como corriente, y este le impulsa al resto de la instalación. Entonces, para que pueda ser utilizada, pues entonces está el inversor de corriente, que se encarga de invertir la corriente y pues la pasa de carga continua a carga alterna. De esta pues ya están los tipos que son de 12 volts, de 24 y de 48. Pues estos la transforman en corriente alterna de 230 volts. Y pues entonces opcionalmente se puede incorporar un cargador de baterías, que lo que va a hacer es que cuando no haya flujo desde los paneles solares, pues se vaya recargando la batería mediante este. Entonces, para
¿Para qué? Dice, pues la potencia eléctrica que puede entregar un inversor que está influenciada por el resto de la instalación. Entonces, para un kit con paneles fotovoltaicos de 12 voltios, pues se puede utilizar inversores que manejen rangos desde los 100 hasta los 1200 watts. El de 24 volts desde los 1000 hasta los 4000 watts. Y el de 48 volts que maneje potencias desde los 4000 a los 8000 watts. Entonces, siguiente por favor. Bueno, las características del banco, pues va a ser que se pueda manejar la temperatura de las celdas, que se pueda controlar pues la carga que debe satisfacer el sistema, y pues que se puede simular también la radiación que va a recibir el sistema. Siguiente por favor. Y para el funcionamiento, entonces es como el ciclo de la energía. Entonces el panel solar pues recibe la radiación y genera una corriente eléctrica continua por efecto fotoeléctrico al recibir los fotones de la radiación solar. Esta pues es regulada para ingresar a un acumulador o batería solar, y pues para ser utilizada domésticamente pues se utiliza el inversor y pues se transforma en corriente alterna. También cabe resaltar pues que se pueden hacer adaptaciones, que antes del inversor se conecta a sistemas de iluminación que funcionan a 12 volts. Siguiente. Bueno, para la metodología se realizó un programa IES donde se modela el sistema fotovoltaico y pues en la interfase se permite realizar variaciones de las características físicas y de las características ambientales, como lo pueden ser la radiación efectiva y la temperatura de la celda. Siguiente. En la primera etapa de la metodología se deberán definir las características ambientales, fijando un valor de radiación y de temperatura de placa. Y pues se prueba con diferentes configuraciones físicas del panel como las que se muestran abajo. Y pues ya después de esto se procedería a realizar el análisis de las curvas de características del panel. Siguiente. En la segunda etapa se escoge un arreglo de los que se mostraron anteriormente. Luego de esto se procede a mantener un valor de temperatura constante y se varía la radiación. Y ya posteriormente se dejaría la radiación fija y se variaría la temperatura. Siguiente. Ya en la tercera fase se deberán mantener fijos los parámetros que ya se mencionaron en las otras etapas y se debe variar la resistencia de la carga, el estado de la carga, las baterías y la radiación. Siguiente. Bueno, para el análisis de gráficas tendríamos que tener en cuenta estos conceptos, los cuales son la IP, que significa corriente del panel, la IB, que es la corriente de la batería, la IC, que es la corriente de carga o lo que estemos trabajando en ese momento, y el RB, que significa la resistencia a la batería. Estos elementos van a estar conectados en paralelo. Esto para evitar que, pues, si como estamos en serie, si uno deja de funcionar, pues por ende el otro va a dejar de funcionar. Entonces vamos a conectar en paralelo. Aquí podemos ver las ecuaciones para la corriente del panel, como les venía comentando anteriormente. Cuando el panel está trabajando sin estar conectado a una carga o a una batería, la corriente del panel simplemente es el trabajo del panel o el punto de operación del panel va a ser la intercepción entre la corriente y el voltaje. En este caso, como el panel va a estar conectado a una carga y a una batería, esta es el modelo matemático el cual pues, se utilizará para determinar la corriente ejercida por el panel. Y la corriente de la carga simplemente va a ser el voltaje de la carga sobre la resistencia de la carga. Siguiente. Bueno, a continuación se mostrará la interfaz para explicar un poco las gráficas. ¿Ya pueden ver? No, Está cargando.
Ahora, Y ahora sí. ahora sí, bueno. Sí, ya se ve. Bueno, entonces en la interfaz pues tenemos acá las características físicas, que tenemos 3 configuraciones diferentes, donde pues en cada una de ellas hay un número de celdas en serie y en paralelo. Tenemos la radiación, la cual se puede variar con el slider, la temperatura de la celda, la resistencia de la tablet, la resistencia del sistema y el voltaje. Entonces nosotros lo que hicimos fue colocar estas 2 gráficas para explicar más o menos el sistema. Entonces la idea es caracterizar el sistema pues buscando el punto de operación, el punto óptimo, el voltaje y la corriente. Entonces pues para esto hay que tener en cuenta que el panel tiene una cantidad limitada de puntos de trabajo y varían entre la corriente de cortocircuito y la corriente de circuito abierto. Entonces la máxima corriente se tiene cuando se está en cortocircuito y el máximo voltaje se tiene cuando se está en circuito abierto. Bueno, entonces acá, esta curva, la gráfica a la izquierda, esta sería la curva característica pues del panel. Y tenemos que el punto donde se cruza está ahí, la curva característica, con la corriente del panel, la IP, que sería la gráfica roja que está acá. Pues voy a variar un poco la radiación a ver si se desvía un poco. Bueno, se supone que acá en este caso la I del panel y la I de carga pues son muy similares. Entonces el punto de operación del sistema sería donde se cruce la gráfica característica del panel, está ahí con la IP. Y el punto óptimo del sistema sería donde se cruzan la corriente de la IC y la IP. Entonces, por ejemplo, cuando el cruce del punto óptimo, que sería acá abajo, el punto óptimo, cuando ese cruce está por debajo del punto de operación, en este caso si hallamos el punto de operación y nos fijamos en esta escala que va de 1 a 5 y esta que va de 1 a 2, el punto de operación el cruce sucedería por acá más arriba de este 2. Eso quiere decir que el punto óptimo está por debajo del punto de operación. En ese caso, quiere decir que la batería se estaría cargando porque la corriente del panel es suficiente para alimentar el sistema y además de eso la corriente, el restante de esa corriente iría a batería, a cargar la batería. En caso contrario, cuando el punto de operación, voy a hacer una configuración de tal manera que el punto óptimo quede por encima del punto de operación. Entonces, bueno, en este caso podemos ver que la corriente está por encima de 0.2, sí, un poco por encima de 0.2, entonces el cruce de IP con esta I quedaría más o menos en 0.3. Entonces podemos ver que el cruce entre IP e IC, que son estas dos, la línea azul y la línea roja, están aproximadamente en 1.
Entonces, en este caso, el punto óptimo estaría por encima del punto de operación, que está aquí en la escala aproximadamente en 0.3 en este caso. Eso quiere decir que la batería esto se estaría descargando, lo que indica que, bueno, la corriente del panel no es suficiente para alimentar el sistema. Entonces, en ese caso, la batería estaría aportando de su carga al sistema. Y pues básicamente esto sería todo. Bueno, unas cosas por corregirles. Bueno, no por corregirles, pero por aconsejarles. Está bien esta interfaz, pero tiene pues una complicación, y es que es difícil interpretar los datos, porque al separar ambas curvas, ¿sí? Las curvas características del sistema, o bueno, eso no son las curvas características del sistema, esas son las curvas características del panel, ¿sí? Porque, déjenme les enseño una cosa. No, siga compartiendo, por favor, para poder trabajar sobre su pantalla. Ok. Porque, bueno, si quieres, súbale un poquito la radiación para que se vea mejor la curva. Ok, entonces, a ver, lo que tenemos en esta curva, sí, con estas curvas, es el comportamiento del panel, ¿sí? Del arreglo de celdas fotovoltaicas que se hayan escogido, en este caso, pues, en particular, pero cuando está trabajando fuera del sistema, ¿sí? Que no está conectado a un sistema. Estas curvas no pertenecen al sistema. Hacen referencia a la cantidad de posibles puntos de operación que tiene el panel, pero cuando está trabajando solo. ¿Sí? Es decir, yo tengo un panel acá y no lo tengo conectado a ningún sistema. Lo tengo conectado como en cortocircuito. ¿Sí? Y sobre él pues está incidiendo una radiación y hay una temperatura de celda. ¿Sí? Entonces estas curvas no son las curvas características del sistema. Estas que vemos acá son las curvas características del panel, ¿sí? Ahora, estas sí son las curvas del sistema, o pues como acá su compañero les indica, corrientes del sistema. ¿Qué pasa? Cuando este panel que voy acá, ahora sí lo conecto a un número de cargas, ¿sí? A ciertas cargas. Acá ellos tienen una tablet, pero bueno, pueden ser muchas otras cargas. Además de que está conectado a una batería, ¿sí? Digamos que esta es la batería. Es decir, cuando el arreglo de paneles, de celdas fotovoltaicas, perdón, ya está trabajando en un sistema fotovoltaico propiamente dicho, es cuando podemos relacionar la carga, perdón, la corriente del panel, ¿sí? Con la demanda del sistema, ¿sí? Y es acá en este punto donde podemos, bueno, por medio de leyes de Kirchhoff, llegar a estas curvas, ¿sí? A las curvas de corriente. Entonces, ¿qué pasa? Es un poquito difícil de interpretar pues los datos, porque por ejemplo en el ejemplo anterior que habían colocado esa eficiencia, esa radiación efectiva tan bajita, pues no se aprecia muy bien en qué punto, ¿sí? Está esta corriente, ¿sí? ¿Qué puntos puedo trabajar? ¿Sí? Entonces la idea es que en conjunción de ambas gráficas, ¿sí? Trabajando con ambas gráficas, es decir, si yo pudiera tener en esta misma gráfica de las curvas del panel, estas curvas, así de esta forma, por ejemplo, esta sería la corriente de carga, esta sería la corriente del sistema, ¿sí? Es en esta gráfica, ¿sí? Que estoy dibujando, donde podemos apreciar pues de mejor manera el estado pues, de las baterías o el estado de carga del panel, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá
yo puedo ver las intersecciones de las que hablaba su compañero, pues de forma más fácil. Supongamos que esta línea que estoy pintando acá en morado es la línea de corriente de panel. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que esta línea me indica la corriente que está suministrando el panel cuando está conectado en el sistema, ¿sí? Esta línea que está acá. Entonces, donde se cruce con la corriente, con la curva de panel, ¿sí? Que me indica cuáles son los posibles puntos donde puede trabajar el panel, y pues donde se cruzan ambas curvas, que serían este punto, este de acá sería mi punto de operación, ¿sí? Entonces, acá se puede ver más fácilmente, ok, este es mi punto de operación, ¿sí? Este punto donde se cruzan la corriente de carga, es decir, la corriente que está demandando el número, pues los accesorios o las cargas que estén conectadas al sistema, cuando se cruzan con la carga, con la corriente del panel, que es esta morada que pinté acá, este punto representa el punto óptimo. ¿Qué quiere decir? Que aquí estamos suministrando la cantidad de corriente necesaria, o sea, la cantidad de corriente que está pidiendo la carga es la cantidad de corriente que me está suministrando el panel, ¿sí? Por eso ese es el punto óptimo. Y este es el punto de operación donde realmente estoy operando, ¿sí? Entonces la idea de esta interfaz es hacer comparaciones. Entonces lo que les indicaba su compañero, bueno, ¿qué pasa si mi punto de operación está por encima del punto óptimo? ¿Sí? Pues eso quiere decir que estoy por encima, ¿sí? De los requerimientos. ¿Qué quiere decir? Que mi panel está suministrando más corriente de la que debería, ¿sí? Esta es la corriente que debería estar suministrando y esta es la que está suministrando el panel, ¿sí? En este punto está operando. Entonces quiere decir que hay un exceso de corriente. ¿Y eso en qué se ve reflejado? En las baterías. Las baterías se estarían cargando, ¿sí? Entonces aparecen también acá otro tipo de curvas que se ven de esta manera, que creo que son estas que pintaron acá ustedes, si no estoy mal, que son las corrientes de la batería, las de descarga y las de carga. Entonces, estas gráficas me indican a mí qué tanto se está cargando o descargando las baterías. ¿Y eso cómo lo sé? Bueno, analizando estos puntos. Yo sé que mi punto óptimo está acá, ¿sí? Que ese sería el punto cero, ¿sí? Donde la batería no se carga ni se descarga. Por eso acá la corriente es cero. Pero yo estoy trabajando acá. Yo me encuentro trabajando en este punto. Eso quiere decir que yo tengo este delta de corriente, ¿sí? Con el que estoy cargando mis baterías. Este delta de corriente. ¿Qué vemos acá? Es otro color. Este delta de corriente, ¿sí? Entonces, la interfaz no está mal, está bien, pero pues es un poquito complicado pues hacer ese análisis, ¿sí? De saber si pues se está cargando, se está descargando, cuando tengo ambas curvas o ambos tipos de curvas por separado. Entonces eso era pues lo que les quería como comentar, sobre todo pues para los compañeros que no vieron la clase de sistema fotovoltaico, sino que pues hasta ahora están empapándose del tema. De todas formas, como ya les había comentado David y también Jonathan, yo les voy a subir una guía pues con estos conceptos un poquito más detallados y con los pasos de la metodología para que pues todos lleguemos, pues todos trabajemos con los mismos datos y bajo el mismo modelo. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces quedamos así. Buena semana, buena tarde y ya. Yo tengo una pregunta, bueno, una pregunta no. ¿Será que pueden pasar las guías y los códigos hoy mismo, que es que estamos muy cargados y para ir programando, hacerlos paulatinamente? Sí, pues en lo posible se subiría, pues yo creo que la mía sí la puedo subir, si la alcanzo a hacerla. Sí, preferiblemente hoy, muchas gracias. Ok, esos códigos los podemos compartir por los grupos de WhatsApp, ¿sí?
Bueno, listo, muchachos. Entonces, buen día. Listo, muchachos. Si no hay más preguntas, nos vemos